Amén. Paz de Cristo, hermanos, hermanas, amigos de Iglesia Roca Firme. Estamos muy contentos y muy emocionados en esta hermosa tarde por darnos la oportunidad de poder estar aquí en este hermoso ministerio de Tocando Vidas, Transformando Corazones. Estamos muy contentos y muy emocionados con Dios por todo lo que está haciendo Dios. El día de hoy queremos agradecer a las encargadas de Ministerio Tocando Vidas, Transformando Corazones por la invitación que nos han hecho para poder compartir un poco referente a este tema tan importante y tan necesario que estamos viviendo. Entonces queremos agradecer y también pedirles de favor que nos ayuden y nos hagan saber por medio de allí de un mensaje si se escucha bien, si se mira bien, si se escucha bien, si no hay ningún problema. Ya que a veces llegan a pasar cositas, ¿no? Pero gracias a Dios que los hermanos técnicos ya están muy actualizados y ya estamos un poquito más avanzados en eso, ¿no? Pero si mira alguna cosa que no se escucha bien o lo que sea, háganos saber y también asegúrese de que su volumen en su teléfono esté subido. Este es un tema bien importante, hermanos, hermanas, que vamos a tratar de desarrollar lo mejor que podamos. Queremos decir que no somos profesionales en el tema, pero tenemos mucho conocimiento del tema, se podría decir, ¿no? Y creo que vamos a poderlo compartir con la ayuda de Dios. Vamos a estar nuestro hermano Gilberto y yo tratando de desarrollarlo lo mejor que podamos y también esperando que si usted tiene algún comentario, tiene alguna pregunta, quiere decir algo, quiere compartir algo, se sienta con toda la libertad de hacerlo, ¿no? De compartirlo, y de esa forma podemos enriquecer un poco más este tema que es tan importante, ¿no? Se los pedimos que nos ayuden. Si de repente desean compartir algo, hágalo con toda libertad. Estamos muy contentos, hermanos, porque el día de hoy nuestro hermano Gilberto Joya está aquí con nosotros. Le hemos hecho la invitación, me hicieron la invitación a mí y yo le hice la invitación a él porque creí que era bueno que estuviera con nosotros. Para los que no lo conocen, porque sabemos que este video los miran en todo momento y todo tipo de personas de la iglesia, no de la iglesia. Nuestro hermano Gilberto Joya es ministro ordenado de la iglesia y él siempre, la mayoría del tiempo está trabajando detrás de la cámara, se podría decir, ¿no? Ahí acomodando sonido, poniendo luces, ayudando con los niños. Pero el día de hoy va a ser uno de los que van a estar aquí compartiendo también en base a las experiencias, al conocimiento que él tiene. Y hermanos, yo voy a dejar este lugar para que nuestro hermano Gilberto se introduzca, salude y que de la misma forma él pueda hacer una oración y de esa forma podemos arrancar en el tema. Amén, ya que el tiempo es muy corto, es 1 hora y yo estoy seguro que no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, hermano. Amén. Paz de Cristo, buenas tardes amigos y hermanos que nos acompañan en esta tarde a través de las redes sociales de Facebook. Es un privilegio para mí y un honor el estar aquí. Le doy gracias primeramente a Dios. Amén. Por el privilegio que me da de venir a este día y traer este tema, como usted lo dijo, tan importante, porque realmente es un tema por el cual todos pasamos. En algún momento lo pasamos. Y en segundo, le doy gracias a usted, hermano, nuestro pastor Fernando Flores, por la oportunidad que me da de ser parte de esto. Es una bendición, hermano. Les debo confesar que no es lo mismo estar allá atrás que acá de este lado. Se pone uno un poquito nervioso, pero como lo dijo el pastor, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Vamos a dar lo mejor de nosotros para explicar, porque este tema, aunque no vamos a profundizarnos completamente porque sería un tema de muchas lecciones, pero sí vamos a tocar los puntos más importantes y más relevantes, en los cuales nos van a ayudar para identificar lo que vamos a hablar. Amén. Entonces, para comenzar, vamos a hacer la oración y les invitamos a que ustedes también ahí en su casa participen con nosotros de la oración. Amén. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de tu santa y bendita presencia, Dios. Primeramente, Padre, dándote gracias por tu amor y tu misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por ese amor incomparable, Señor, que tú nos has demostrado en esa cruz, Señor, que nos abrazas día con día, Señor. Que podemos decir, Padre Santo, que hasta este día, Señor, tú nos has ayudado, tú has estado con nosotros, Padre. Gracias por este hermoso día, Señor, en el cual tú nos permitiste disfrutarlo, Señor, y llegar hasta este tiempo en el cual vamos a tener este estudio, Padre Santo. Te pedimos que tú hables, Señor, a nuestras vidas por medio de las palabras que salgan de nuestras bocas, Señor. Úsanos, Padre Santo, y que todo aquel que esté escuchando este video sea bendecido, Señor Jesús,
Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. 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 Pues una vez más, bienvenidos hermanos, hermanas. Queremos que todos se relajen, tranquilos ahí en su casa. Nosotros Amén. también aquí relajados, ¿no? Hacerles saber, hermanos, que este estudio es, como decía nuestro hermano Gilberto, es un estudio bastante extenso. Prácticamente lo que vamos a tratar es lo superficial. Pero lo hemos dividido en dos partes este estudio. Estamos, para el día de hoy, vamos a estar hablando lo que es lo humano, lo emocional, se podría decir, puntos emocionales de la vida diaria, lo que batallamos humanamente como personas, como seres humanos. Y la semana que viene vamos a aplicar todo este mismo tema en lo que es lo espiritual. Es algo muy semejante como funcionan las cosas, hermanos, pero uno es algo emocional, humanamente, y el otro es algo espiritual prácticamente. Y el estudio de la semana que viene está muy hermoso, trae bastantes escrituras bíblicas donde nos enseña, nos muestra lo que es nuestra identidad ante los ojos de Dios, y que, como compartí cuando hice los anuncios el otro día, tristemente el problema de identidad no es algo que solamente se sufre en la gente de allá afuera que no conoce de Dios, sino aún dentro de la misma iglesia. Hay hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes que simple y sencillamente no comprenden su identidad ante Dios y se siguen sintiendo menos que los demás, que son incapaces, y hemos escuchado aún oraciones que oren por el último de los hermanos, que soy yo. Pero la semana que viene vamos a hablar un poco más en ese punto. En esta semana vamos a hablar un poco más lo que es lo emocional y hablar un poco lo superficial, pero si usted tiene algo para compartir, por favor hágalo, porque una vez más, como lo dije anteriormente, lo que usted comparte, lo que usted opina, la historia, lo que usted aporta, enriquece siempre el estudio. Amén. Entonces, vamos a entrar, hermanos, a nuestro estudio. Lo traemos escrito aquí en papel. Y queremos tratar de ir viendo, como tenemos nuestras notas aquí, y con la ayuda de Dios ahí vamos a salir bien. El estudio del día de hoy, hermanos, lo hemos titulado ¿Quién soy yo? Es una pregunta muy pequeña, pero es una pregunta extremadamente profunda. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Completamente de acuerdo. Pequeña la pregunta, ¿quién soy yo? Pero cuando la ponemos en una balanza, en un peso, en una báscula, nos damos cuenta que es una pregunta de muchísimo peso. Entonces, el estudio se titula ¿Quién soy yo? Y quiero entrar a nuestras notas. Esta es una pregunta que tiene mucho peso y va mucho más allá, es muy, muy profunda, va mucho más allá de lo que suena o como suena. Sencillamente, ¿quién soy yo? Pero cuando lo analizamos, nos damos cuenta que es algo muy profundo. Normalmente cuando un psicólogo, déjeme ir en este punto, yo sé que van apareciendo muchas cosas en mi mente. Normalmente cuando un psicólogo habla con alguien que no entiende su identidad, no comprende su identidad, y más adelante vamos a ir descifrando el cómo se da cuenta la persona que no entiende su identidad. Normalmente cuando la persona que tiene ese problema abre su corazón, tiende a llorar, a quebrantarse. Se quebranta, es algo que lo quebranta porque se da cuenta que no ha podido entender quién es la persona, para qué está aquí. Entonces, dice que es una pregunta con mucho peso. A la misma vez, quisiera decir que esta pregunta nos conecta con un problema de identidad, ¿no? ¿Quién soy yo? Es una pregunta que nos lleva o nos hace entender que existe un problema de identidad. Normalmente cuando tenemos el problema de identidad no entendemos quiénes somos. Entonces, nos dimos a la tarea de ir al diccionario y buscar qué es identidad, para empezar por lo más básico, ¿no? Empezar, ¿no? Porque sabemos y cada uno de nosotros tenemos algún título que cargamos. Hermano Gilberto, pues es el hermano Gilberto, papá, esposo, ministro, pero a la misma vez, pues no me dijo mucho, nomás me dijo lo de encima, ¿no? Entonces, identidad dice que son circunstancias circunstancias de ser una persona o cosa en concreto y no otra. Dice determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Lo que nos da a entender el estudio es que cada uno de nosotros somos diferentes al otro. Y no solamente en un sentido físico, de fisonomía, pero aún del interior prácticamente, ¿no? Emociones, todo eso. Sigue diciendo nuestro estudio, si la identidad se adquiere de manera gradual y dentro de los patrones culturales disponibles en el entorno en el que se desarrolla cada
individuo. O sea, prácticamente lo que está haciendo el estudio es que el entorno en el cual vivimos muchas veces es algo que aporta para entender lo que es nuestra identidad. ¿Qué piensas, hermano? Amén, y estoy totalmente de acuerdo en eso. Ahorita que estaba leyendo usted esta parte, me recuerdo cuántas veces no hemos conocido a personas que dicen, no, es que en mi casa así me educaron. Exactamente. O sea, cuando el hablamos entorno, hablamos del entorno y vemos que uno no nace ya con una identidad hecha, ¿verdad? Uno nace, se podría decir en esta forma, con una identidad, pero la que nos dan nuestros padres, como por ejemplo nuestro nombre. Pero no quiere decir que ya tenemos una identidad concreta, bien hecha, sino que vamos a irla tomando conforme va pasando el tiempo, nuestra niñez, nuestra adolescencia, que fue una parte importante, la madurez, amén, hasta que uno llega a un punto donde dice, ok, en ese transcurso desde que empieza hasta que tiene la madurez, hay etapas en su vida que uno se pregunta eso, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué es el propósito para mí en esta vida? Entonces vemos que realmente nuestra identidad no es de la noche a la mañana o es como que nos pusieron una memoria USB y aquí está, esta es tu identidad, tú eres así. No, es algo que nosotros vamos a ir adquiriendo gradualmente debido a dónde nos estamos desenvolviendo. Por ejemplo, digamos en este aspecto, en el aspecto de la iglesia. Si nosotros nos desenvolvemos con personas de iglesia, nuestra identidad va a tornar a ser alguien de la iglesia, un hijo de Dios. Pero si nos envolvemos en otro aspecto diferente, llámese afuera, como por ejemplo con los amigos, con los vecinos, muchas veces no sabemos cómo son ellos, pero cuando nos acercamos a decir, empezamos a conocerlos, porque los conocemos el saludo de todos los días, ¿verdad? De, oh, ¿cómo está? Buenos días. Pero ya una vez que uno empieza, es donde dice, ok, tiene este tipo de identidad, y muchas veces nosotros, al tener una identidad que va graduando, vamos a adquirir a lo mejor parte de esa identidad. ¿Por qué? Porque estamos juntándonos con esas personas. Entonces, realmente nuestra identidad lo vamos a estar mirando ahorita en el estudio, que se va formando a lo largo de nuestra vida. Desde la niñez van a haber rasgos que nos van a quedar hasta la madurez y que vamos a decir, oh, ok, por esto. Amén. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Y que hay cosas que en realidad, como dice nuestro estudio, ¿no? El entorno en el cual vivimos o nos desenvolvemos toma gran parte de lo que llegamos a ser. Amén. Pero al final descubrimos que no somos lo que llegamos a formarnos, ¿no? Adoptamos una identidad en base a lo que está alrededor de nosotros, pero escondimos realmente lo que somos. Amén. Y es cuando está la insatisfacción de aunque estás rodeado de amigos, aunque tienes, no sé, el mujeriego tiene muchas mujeres, el drogadicto hace drogas, a último encuentra un vacío en su interior porque se llenó de fragmentos de su entorno que está, pero nunca dejó que su esencia de esa persona se desarrollara y le diera la identidad que traemos, en lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué no lees la siguiente parte, hermano Gilberto? Okay. A todos en nuestra vida nos han preguntado alguna vez quiénes somos. De dónde venimos y qué queremos ser. Dice, preguntas, si se puede decir, fundamentales para conocernos, ¿eh? Para conocer un poquito más de nosotros. Dice aquí, pero en realidad, ¿cuántos de nosotros realmente entendemos en totalidad el peso de estas palabras? Porque es algo que realmente nosotros debemos de comprender en su totalidad. ¿Qué es hacernos esta pregunta? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero ser? Muchas veces pasamos nuestra vida y nos damos cuenta cuando tenemos ese momento de que decimos, ok, ¿quién soy yo? Nos damos cuenta que nunca tomamos una decisión por nuestro futuro. Nunca tomamos algo, dijimos, ok, quiero ser esta persona o quiero ser alguna profesión, digamos. Yo, por ejemplo, yo soy electricista, pero no es lo que yo quería hacer. Ahorita me identifican como el hermano, el electricista, es una identificación que me han puesto, pero en realidad yo quería estudiar mecánica automotriz. Es algo muy diferente. Y me decía mi mamá, ¿por qué quieres eso? Y yo decía, es que me gusta andar lleno de grasa. Entonces, vemos que yo opté por tomé otra identidad, ahora soy electricista, pero fue a base de las circunstancias que me llevaron a hacer. Entonces, como lo vemos aquí, muchas veces nos preguntan, como a mí, ¿a qué te dedicas? Soy electricista, pero realmente
¿Quieres ser electricista? Realmente, ¿qué es tu pasión? ¿Qué es realmente lo que tú deseas hacer? Amén. Entonces, en realidad, cuando nosotros nos preguntamos esto de quién soy yo, debemos entender realmente que no soy en su totalidad lo que en este momento. ¿Por qué? Porque hay cosas que se nos quedan que quisimos hacer o cosas que quisimos cambiar y no las hemos podido cambiar. Entonces, ahí vemos que hay algo que nos dice que debemos preguntarnos quiénes somos y para qué estamos aquí. Es algo que en nuestra vida nos la deberíamos de preguntar por lo menos una vez. Yo no sé si los que están sintonizando la programación, hermano, ¿usted se ha preguntado en alguna ocasión, se ha hecho esa pregunta tan importante, ¿quién soy yo? Creo que el ejemplo que está dando nuestro hermano Gilberto es muy bueno, es un ejemplo bastante claro de que muchas de las veces somos lo que no queremos ser, ¿no? Aunque la gente nos identifica como electricista, carpintero, ¿no? Pero en realidad hay una sentir en nuestro corazón de que no hicimos lo que queríamos ser, o no logramos lo que queríamos ser. Llegamos a hacer esto en base a necesidad o a que alguien nos impulsó a hacer esto, o en base a una circunstancia, pero en el momento decimos, wow, cómo me gustaría haber logrado mi sueño que era mío, que no venía de papá o de mamá, era lo mío, esto salió de mi corazón, nació en mi corazón, pero no lo logré hacer. Soy el carpintero exitoso, soy el electricista exitoso, pero en mi interior está un vacío de que no le di la libertad o no me atreví. Yo no sé si usted allí, hermano o hermana, pasó algún momento en la vida, algún tiempo, usted vivió esa etapa en la cual quiso hacer algo. En este momento quizás siente como, ok, pues aunque ya soy madre, aunque ya soy padre, aunque ya soy un adulto, todavía hay una insatisfacción dentro de mí porque no hice lo que quería, lo que deseaba, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar aquí un poquito más al estudio, ¿no? Dice nuestro estudio, vivimos en un tiempo... Escuche bien lo que dice. Vivimos en un tiempo donde la mayoría de la gente está batallando en saber quiénes son, hermano. Si usted mira las estadísticas, hermanos, de la gente, especialmente, déjeme ir en este punto, especialmente la juventud y la adolescencia, aunque estamos hablando de identidad, que es un problema a nivel humanitario, en todas las etapas de la vida, y vienen cambios y todo eso, ¿no? Pero cuando hablamos de la juventud, de adolescentes, que más a rato vamos a hablar un poco más en profundo, nos damos cuenta que la estadística de ellos, de no tener su mente y su corazón centrado en quién son estadísticas de números altísimos. Prácticamente la mayoría de ellos se dejan llevar por el entorno que los rodea o la circunstancia, ¿no? Entonces, dice nuestro estudio que vivimos en un tiempo donde la mayoría de la gente está batallando en saber quiénes son. Y por ende están dejando que la sociedad sea quien los etiquete y defina quiénes son ellos. Imagínese nada más, hermanos, ¿no? No sé si usted identifica algo allí, algún familiar, algún vecino, pero está batallando la humanidad en encontrarse a sí mismo prácticamente. Y está en la ausencia de poder encontrarse a sí mismo y entender quién es, está dejando que alguien más decida por esa persona y lo etiquete de cierta forma. Oh, no te juntes con el de la esquina porque es un drogadicto. Sí. Y ese es un tema bien pesado, bien, ¿no? Profundo, hermano. Porque fíjese, ahorita que está hablando de eso, de etiquetan a una persona como drogadicto o como alcohólico. Y yo escuché una frase que decía, y se me quedó bien grabada, decía, un error no te define. O sea, tú puedes haber sido una persona muy buena, hacer muchas cosas, pero muchas veces lo que toma la gente, la sociedad, es que cometes un error y te etiquetan. Quisiste hacer algo, digamos, quisiste agarrar una carrera universitaria, no lo lograste, no pudiste terminarla por X o Y razón, no sé, pero no la pudiste. ¿Y qué es la etiqueta que te pusieron? Oh, no pudiste, perdedor, fracasado. Y uno se queda con eso. Sí. Uno se queda con esa etiqueta de que, híjole, sí, realmente, no pude lograrlo, sí, realmente soy como esa persona, como esa me está diciendo. Y el problema no es tanto que la gente te etiquete, sino que tú mismo
te autoetiquetas con una también y te la sobrepones y te dices, así soy. Y vives con un trastorno de que no sabes realmente, no puedes ir adelante porque recuerdas esa etapa de tu vida y no te deja sacar tu identidad a incompleto. Y es algo que muchas veces yo lo he mirado a personas que sí empezaron, tenían drogas, tenían problemas, pero tú los conoces a fondo y son personas extremadamente buenas, pero tienen una adicción, tienen un problema porque cayeron ahí. ¿Y qué fue lo que los llevó a eso? No fue que tenían una falta de identidad, sino que vemos que tienen como lo que usted comentó, el entorno los orilla a que empiecen a adoptar una identidad y una etiqueta ante la sociedad que ellos no son. Entonces es algo que se me hace muy, muy interesante y muy importante que nosotros entendamos que no porque los demás te etiqueten con algo o porque cometiste un error en el pasado, va a ser que así eres siempre. No, tú tienes que sacar lo mejor que hay de ti. Y creo que todos tenemos cosas buenas. Claro. Creo que todos en nuestro interior somos buenas personas. Lo podemos ver cuando vemos a una ancianita cargando sus bolsas de mandado pesadas. ¿Qué es lo que hace uno? Lo mueve la compasión y va y quiere ayudar. Ese tipo de cosas son las que nos definen realmente. Es lo que es nuestra identidad. Lo que es nuestra identidad. No lo que esperamos que alguien más piense de nosotros, sino lo que somos de nosotros. ¿No? Vamos a mirar aquí un poquito los comentarios. Dice el hermano Antonio Salinas, paz de Cristo, Dios los bendiga, Iglesia Roca Firme y amigos. Ministerio Tocando Vidas, excelente tema para opinar, Dios les bendiga. Erwin Guzmán, yo quería ser arquitecta. Oh, wow, yo no sabía que hermana, lo hubiera sido, nos hubiéramos ahorrado el trabajo del arquitecto, el padre del arquitecto. Sí. ¿No? Yo quería ser arquitecta hasta que fui a estudiar a la universidad para hacerlo, pero por razones de falta de dinero ya no se pudo. Y ese es uno de los obstáculos, ¿no? ¿Cuántos de nuestros hijos quieren ser algo, lograr algo, su sueño es algo, pero la economía no es la correcta en el hogar y perdemos el sueño? Pero siempre se nos queda la espinita de que, oh, yo hubiera podido haber sido una buena arquitecta, si me hubieran dado la oportunidad, si hubiera podido, ¿no? Briana, nuestra hermana Briana dice, sí me ha pasado, jeje, las circunstancias que vivimos en el momento que estamos en desarrollo nos lleva a tomar decisiones que a veces no son las correctas o las que no nos identifican y ya me perdí aquí, ¿no? Y nos llevan caminos que no deseábamos, pero gracias a Dios que siempre Dios nos da la oportunidad de mejorar en todos los aspectos de la vida secular y espiritual. Amén. En otras palabras, prácticamente Dios está en control de nosotros una vez que ya nosotros aceptamos al Señor, y creo que es un punto que vamos a hablar la semana que viene, ¿no? Este es un punto, es muy buena opinión, gracias hermana, pero sí, definitivamente cuando esa pérdida de identidad encuentra a Jesucristo, en Él encontramos nuestra identidad más perfecta, ¿no? Y un propósito en la vida prácticamente. Vamos a continuar un poquito más aquí. Hermano Gilberto, ¿quiere leer ahí, por favor? Amén. Hablar de quiénes somos. Hablar de quiénes somos conlleva a raíces de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, juventud y madurez. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos que son importantes, pero ¿a cuántos en nuestro hogar no nos llegaron a decir, es que no sabes hacer las cosas? Es que, si se puede decir de esta manera, eres un tonto. Sí. Son cosas que muchas veces nos dicen cuando estamos pequeños y trascienden hasta nuestra adolescencia, adultos. No sé a cuánto les ha pasado, pero yo voy a dar, por ejemplo, un ejemplo mío. Y eso me da mucho a mí, este ejemplo, porque realmente yo viví con mucha inseguridad por mucho tiempo a causa de palabras que se me daban, que yo me empecé a creer. Entonces, cuando yo llegaba a un trabajo, para mí era muy difícil hacer el trabajo, aunque yo sabía que tenía la capacidad para hacerlo, las palabras retumbaban en mi mente cuando yo estaba haciendo el trabajo y decía, híjole, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si me sale mal? ¿Y si no, ahora sí que, si no doy la calificación que ellos quieren? Entonces, esas palabras que en mi niñez las tuve, retumbaron en mi juventud. Disculpe que lo interrumpa, podríamos decir que esas palabras definieron una identidad en usted.
por el momento. Que no era la correcta. Exactamente. A eso donde voy, porque yo me las creí en cierta forma y pensé que esa era mi identidad. Que yo era un hombre inseguro. Que yo era un hombre que no iba a poder hacer las cosas. Wow. Pero ¿qué pasó cuando dije, ok, me hice la pregunta, ¿hacia dónde voy con esto? ¿Quién soy realmente? Y me di cuenta que realmente tengo capacidades como los demás. Todos tenemos una capacidad. Lo único que nos hace falta es creer en nosotros mismos y creer que Dios ha puesto esas cualidades en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, eso fue lo que hizo que mi mente, ok, lo puedo hacer. Ahora me dicen, vamos a hacer, ok, no lo he hecho, pero lo podemos hacer. Lo podemos tratar. Amén. Entonces, son cosas que ahora yo identifico esa identidad en mí de que yo puedo hacerlo. O sea, hay cosas que a veces inconscientemente como padres nombramos a nuestros hijos. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Nombramos a nuestros hijos y lo hacemos como, eso no pasa nada. O nomás es un regaño. O así nos trataron a nosotros, ¿no? El ejemplo que tenemos aquí, cuando en nuestros hogares nos repetían la palabra eres un tonto. Eres un tonto. No haces nada bien, nunca puedes hacer nada correcto, todo lo que te pido no lo haces. Y son palabras que parecen como un regaño encimita nada más, como que no está pasando nada, es un niño de 5 o 6 años, pero como lo está poniendo usted como ejemplo, ¿no? Usted es un vivo ejemplo de decir, ok, adopté esa identidad y en mi edad adulta, cuando tuve que enfrentar la vida, me resonaban esas palabras que se dijeron, vamos a ponerlo de esa forma, que se dijeron quizás sin ningún tipo de malicia del lado de los padres, ¿no? Porque así fueron criados, o que sea, quizás sin ningún tipo de malicia, pero llegaron a envenenar una identidad, o vinieron a opacar una identidad, digamos por esa forma, ¿no? Que al final, cuando usted estuvo en una edad adulta, se dio cuenta que aprendió gracias a ese tipo de trato a ser una persona insegura. Aunque tenía toda la capacidad de hacerlo, tenía todo el conocimiento, siempre existía la inseguridad porque esas palabras llegaban a resonarnos, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros como padres no a veces cometemos ese error de decirle una palabra áspera a nuestros hijos y pensar que nada pasa cuando estamos formando en nuestros hijos inseguridad, que en un futuro van a tener problemas ellos prácticamente, ¿no? Otro ejemplo que teníamos aquí, y disculpe que entré allí en la parte que estaba tocando usted, otro ejemplo que estábamos mirando allí es, a mí me pasó esto, ahora déjame poner mi ejemplo a mí, ya habló el hermano, ya abrió su corazón, ahora a mí, ¿no? Yo fui una persona, yo le he dicho creo que en estudios y predicando, lo he puesto como ilustración, yo nunca fui bueno para el estudio, hermano. Yo nunca fui bueno para el estudio. Yo fui el peor, ¿no? Yo siempre iba a la escuela, yo iba a ver a quién le hacía maldades, a quién le metía el pie, a quién distraía. Yo no era el niño para la escuela, no fue, se podría decir en cierto sentido para mí, ¿no? Entonces yo no me recuerdo en mi mente si alguien me dijo que yo no podía, lo que sea, pero yo cuando estaba chico siempre sentía que yo no podía con la escuela. Para mí la escuela era súper difícil. Y cuando yo miraba al niño de un lado mío, que era súper aplicado, que sacaba puro 10, pura A+, y yo lo miraba y yo decía, wow, ¿cómo le hace él? Yo no puedo hacer. Y por más que yo trataba, no me podía concentrar. Y fue una frustración para mí. Fue una frustración que yo llegué a creer, lo he dicho y lo digo con pena, lo digo con pena, pero estamos abriéndonos aquí, ¿no? Yo una vez escuché a la maestra que le dijo a mi mamá, lo voy a pasar del año nada más para ya no tenerlo en la clase conmigo. Imagínense, ¿cómo siente un niño cuando escucha eso de una maestra que dice, no lo voy a pasar porque pasó año, lo voy a pasar porque no lo quiero aquí en el salón porque la tos o eso, ¿no? Entonces, adoptamos una identidad que al final daña todo. Daña a nuestra persona, daña a terceros cuando empezamos en una relación, daña a nuestra persona cuando queremos lograr algún éxito, prosperar en la vida, porque estamos llenos de inseguridad. Pero todo fue algo que empezó en nuestra niñez prácticamente y que en la inocencia que no sabíamos lo adoptamos y lo hicimos de nosotros y nosotros mismos, como dice usted, nos autoeticamos y decimos, este soy yo. Yo soy la persona que no puedo, yo soy la persona que soy un tonto, yo soy la persona que no sirvo para nada, yo soy la persona que todo hago mal. Por eso la recomendación en los padres ahora es, gracias a Dios ahora por toda la tecnología y todo lo que hay avance en estudio, ahora
tú tienes que ser como padre el primer admirador de tu hijo. Por pequeña que haga la cosa y por torpe que parezca, admíralo, apláudele. Sí. Porque eso lo va a ir perfeccionando y tomando confianza en la misma persona, Amén. ¿no? Ok, voy a leer la parte de abajo. ¿Está bien, hermano? Dice, dice, ahorita vamos a leer los comentarios. Esos son ejemplos desde nuestra infancia que nos marcan. Fíjese, el problema de identidad va más allá de los padres. Estamos poniendo como ejemplos encima para que miremos, ¿no? Pero dice el estudio, esos son ejemplos desde nuestra infancia que nos marcan y nos hacen sentir menos que los demás. Pero, ¿qué hay de aquellos que parece que su niñez fue perfecta? Yo no sé si usted que está escuchándonos puede decir, yo no me identifico con el hermano Gilberto, ni me puedo identificar con el hermano Flores, porque mi niñez fue buena. Mis papás siempre me trataron bien, mis papás siempre me dieron de todo, fui un buen estudiante, todo eso. Entonces dice el estudio, esos son buenos ejemplos, pero ¿qué hay de aquellos que parece que su niñez fue perfecta en todo su entorno, pero llegan a un punto en la vida donde no saben realmente todavía quiénes son? Tuvieron todo, les dieron todo, gozaron de todo, pero cuando llegan a una edad adulta todavía dependen de mamá o de papá para ayudarles a hacer decisiones. Sí. Todavía no pueden hacer una decisión solos, se sienten con el temor, no saben lo que va a pasar, se sienten inseguros. Bueno, creo que no han tomado su identidad de definir, que, como lo que vamos a hablar la semana que viene, que el triunfo en la vida se basa en errores de la vida. O sea, para yo poder pintar, déjame ponerlo como por ejemplo, para yo poder pintar este cuadro de acá atrás, bien, tengo que cometer 1000 errores primero. Sí. ¿Lo explico? Sí. Pero si alguien me dice, no eres un pintor, no sirves para nada, deja la brocha de este lado, nunca llegué a la perfección del cuadro. Pero si alguien me dice, mira, si puedes, hazlo, comete error, levántate, vuelve a hacerlo. Y miramos nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros hijos ya adultos, que todavía batallan para cosas tan básicas y esenciales en la vida, que todavía dependen mucho de que alguien les dé el empuje y le diga, sí, échale. No, cuando realmente entendemos lo que es la identidad y estamos dispuestos a tomar lo que es la esencia de lo que somos nosotros, entendemos que para poder ser nosotros en la esencia pura de lo que es nuestra identidad, no quiere decir que somos perfectos, que cometemos errores, pero esos errores nos van a llevar a ir perfeccionando y esos errores no nos van a condenar a ser unas personas cohibidas, que se esconden, que creen, no pude ahorita, pero mañana puedo. No pude ahorita, pero mañana puedo. Creo que usted daba un ejemplo. El otro día me estaba diciendo de alguien que lo admira a usted, que dice, pues usted es inteligente porque usted es electricista. Es algo que yo pienso también, la verdad. La electricidad le tengo miedo porque es corriente, es algo que el cuerpo lo siente y es algo que tiene cables, números, watts, tiene tantísimas cosas que es como un mundo para mí. Yo mirar que el hermano es electricidad, wow, el hermano es inteligente. Para mí, esa es mi perspectiva, ¿no? De decir, el hermano tiene mucho cerebro. Pero usted dijo un ejemplo muy bueno el otro día. Dice, no, creo que todos tenemos las mismas capacidades. Nada más que usted decidió estudiar y se metió a estudiar. Pero si yo me pongo a estudiar, me va a tomar quizás quemarme las cejas igual que usted, estudiar y memorizar y todo. Y mañana voy a decir, wow, también soy un electricista yo. Exacto. ¿Me explico? Sí. Entonces, el entender que la identidad no depende de que seamos perfectos. Nadie, porque todos, aún en el estudio enseña, todos cometemos errores y todos vamos a seguir cometiendo errores. Entonces, no sé si quiere leer la siguiente parte, hermano. Amén. Dice, es muy importante tomarnos el tiempo de autoanalizarnos y respondernos estas preguntas, ya que al no tener un autoconocimiento podemos llegar a caer en una falta de identidad donde podemos experimentar, y aquí viene algo bien importante, profundas dudas sobre nosotros mismos, dudas sobre la existencia. Y luego esto dice que vienen acompañadas de sentimientos de ¿qué? De vacío y soledad. Luego esto produce una sensación de ansiedad al tratar de definir o redefinir quiénes somos y en qué momento vital estamos. Wow. Y esto, tomándolo con el ejemplo de lo que comentó ahorita, de los jóvenes que digamos que su niñez fue perfecta, creo que esto se apega mucho al tema que vieron en la semana pasada, acerca de la codependencia. ¿Por qué? Porque los padres
El joven, al tener padres que son codependientes de la admiración de su hijo, de que ellos son codependientes, de que sus hijos digan, oh, tengo los mejores padres, de escuchar esas palabras de aceptación de parte de sus hijos, los hace hacer todo por ellos. Entonces, a la hora de enfrentar el mundo, ¿qué es lo que pasa? Que no saben qué hacer. Y esto va a las etapas de la adolescencia, donde uno tiene que entender que para formar su identidad pasa por ciertas etapas en las cuales uno primero tiene que dejar ese núcleo familiar. ¿Por qué? Porque es donde va a empezar a definir su identidad, donde él va a poder empezar a agarrar sus convicciones, ¿por qué creo esto? Pero también es un punto importante porque es donde aparecen muchas opciones y se da cuenta que realmente todo lo que les enseñaron sus papás, sí, está bien, pero también hay otras opciones más que pueden a lo mejor adoptar. Y es ahí donde uno debe de ser muy, muy sabio y orientar a sus hijos, orientarlos, porque ese momento es donde ellos van a abrazar una ideología. Es por eso que vemos que muchos jóvenes se empiezan a juntar con compañías que no deberían, porque es donde ellos abrazan eso y dicen, ok, tengo esta opción, me gusta, la abrazo. Entonces, es importante que nosotros nos autoanalicemos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando nosotros nos autoanalizamos y sabemos qué realmente es lo que somos, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué identidad tenemos, entonces es ahí donde nosotros vamos a poder seguir adelante en una vida, se podría decir, exitosa. ¿Por qué? Porque vamos a tener bien definido quiénes somos. Y aquí ahorita leímos acerca de que decía que cuando uno no se autoanaliza, empiezan a experimentar, decía, profundas dudas sobre sí mismo. Y es ahí donde es ese momento cuando uno se pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me hizo venir a Estados Unidos? ¿Qué me hizo venir a Iglesia Roca Firme? ¿O qué me hizo venir a Watsonville? ¿Quién soy yo en realidad? Y es donde muchos jóvenes y adultos, se podría decir también, se hacen esa pregunta y no tienen una respuesta. Porque en el momento cuando tuvieron la opción para definir su identidad, no la hicieron, dejaron que pasara. Y ahora se ven frustrados, con ansiedad, porque quieren redefinir algo que tenían que haberse hecho desde la adolescencia, de la juventud, cuando miraron que ya tenían las opciones. Entonces, qué importante es saber eso. Qué importante es saber que uno tiene que, sí, ayudar a sus jóvenes, pero también orientarlos. Porque muchas veces decimos, es que está en la etapa de la adolescencia. Exactamente. Y los dejamos, es que sus cambios de humor, porque las hormonas empiezan a hacer un desbarajuste en su cuerpo. Pero qué importante es saber que no solamente es eso. La mayoría de los cambios son ¿qué? Son emocionales. Son emocionales porque es donde uno empieza a madurar en cierta forma, pero también a la misma vez está todavía en su etapa de niñez, todavía no sabe realmente qué es lo bueno. Entonces, no sé usted si... Sí, yo creo que definitivamente ese es un punto bien crítico en el cual creo que como padres tenemos que tener mucho cuidado. Los que tenemos hijos, que tuvimos hijos o que tienen hijos que están en la edad de ser juniors para entrar a la adolescencia, a la juventud, como padres tenemos que tener mucho cuidado, porque como usted lo mencionaba ahorita, hermano, el tema de la semana fue codependencia. Y nosotros estamos acostumbrados a que nuestros hijos, para tenerlos contentos a nosotros, tienen que aprender a obedecernos. O sea, hacen lo que nosotros les pedimos que hagan. Y muchas de las veces, de esa forma es como ellos salen para afuera. O sea, para ellos sentirse bien, tienen que mirar que la otra persona se siente bien. ¿Me explico? Y cuando llegan a esa edad de la adolescencia, como usted decía, se encuentran con un mundo que le da más opciones. Les ofrece, o sea, hay más opciones prácticamente. Es allí donde empezamos a mirar a nuestros hijos que empiezan a tomar, como usted decía, otros tipos de actitudes, comportamientos. Ya quiere el muchacho traer un pantalón guango, ya quiere traer unos tenis que solamente cierto tipo de personas usan, ya quiere empezar a peinarse de cierta forma. Creo que cuando nosotros somos conscientes de eso y estamos con nuestras antenitas de vinil como Chapulín Colorado bien puestas, bien prendidas, nos están dando un mensaje ellos. Nos están diciendo, papá, mamá, estoy adoptando una identidad, pero no es la mía. No es la de ellos, porque no fue la forma como fueron criados, no fue la forma como fueron educados, pero por alguna razón el grupito con el que conocen en la escuela, en el barrio, está
formando los está etiquetando prácticamente, se puede decir, ¿no? Entonces, definitivamente son puntos importantes. Estas son unas preguntas, hermanos, que comúnmente se hacen cuando están pasando por la crisis de identidad. Número 1, pregunta a la persona, ¿quién soy yo? Como decíamos anteriormente, es una pregunta bien pequeña, pero es bien profunda. ¿Realmente quién soy yo? ¿Realmente quién soy yo? Déjame ponerlo como ejemplo. Yo lo he puesto siempre como ejemplo, creo que lo he compartido en otras ocasiones, lo vuelvo a compartir. Cuando nosotros nos venimos de México para acá, cuando nos venimos, toda mi familia vivía aquí. Aquí en Watsonville, todos vivíamos aquí en Watsonville, mi mamá, mis hermanos, todos vivíamos aquí. Y llegó el momento en que hace como unos 18 años para atrás decidieron moverse todos. Se fueron para el lado de Sacramento, por aquellas áreas, todos se fueron, ¿no? Y bueno, pues como siempre estábamos unidos, querían que nos fuéramos vaya con ellos, porque éramos una familia unida, siempre hemos estado unidos, siempre estamos cerca, vente para acá. Y yo sé que todo era como de corazón, nada con ningún mal, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que siempre había estado yo cerca de mi mamá y de mis hermanos, ¿no? Yo miraba a mi hermano todos los días, platicaba con él, todos los días miraba a mi mamá, todos los días platicaba con ella. Pero cuando llega esta situación de irse ellos y yo decido quedarme, yo oro a Dios, pido a Dios, le pido guianza, enséñame. Humanamente quería irme porque estaba acostumbrado a estar con ellos. Pero internamente yo decía como que esta es una oportunidad para mí para desconectarme. No digo que soy un hijo malo, por favor, ¿no? Pero sentí que era una oportunidad para desconectarme de una seguridad que yo sentía tener por mi familia y enfrentar mi vida como esposo solo, como ministro de Dios solo, como Fernando solo, con mis pollitos y mi esposa, sin tener a mamá cerca o sin tener a mis hermanos cerca, y yo solo enfrentar cualquier problema, circunstancia, necesidad, yo aquí como padre solo, ¿no? Al final, quiero dar como testimonio que para mí fue un crecimiento grande. Para mí como persona, oh, wow, me descubrí muchas cosas de mí mismo que en el momento cuando estaban cerca de mí no las conocía, no las existía. Por eso creo que es muy bueno, o la recomendación es desconectar a nuestros hijos de nosotros cuando ya hacen su propia familia, ¿no? No es que todo el tiempo tiene que ser de esa forma, pero para mí trabajó muy bien que mi familia se apartó de nosotros, se fueron y nosotros decidimos quedarnos aquí. Y no critico tampoco a los que tienen a sus padres cerca, a sus hermanos, está muy bien, pero para mí me ayudó a descubrir muchas cosas de mi persona que yo podía hacer solo, que ahora yo no podía venir y decirle, oh, pues ¿qué piensa de eso? No, ahora yo y Dios, o yo y mi esposa, ¿no? Entonces, creo que llegamos a momentos en la vida en los cuales tenemos que preguntarnos, ¿quién soy yo realmente, no? Otra pregunta que se hace normalmente es, ¿qué es lo que deseo para mi vida? Ya tengo 35 años. Y todavía no sé exactamente qué es lo que quiero. Conocimos en México, yo conocí a una persona, no sé si es abogado, doctor, licenciado, porque estudió 4 carreras el hombre. Se recibió de una carrera, tenía mucho dinero. Se recibió de una carrera, insatisfecho, otra carrera. 4 carreras, hermano. A la edad como de 50 años, ninguna carrera estaba ejerciendo. Tenía una línea de trailers y fue lo que creo que murió haciendo eso, ¿no? Pero, como dice aquí nuestro estudio, ¿qué es lo que deseo para mi vida? ¿Usted se ha hecho esa pregunta, hermano, hermana, amigo que nos escucha? ¿Usted se ha preguntado qué quiero para mi vida? Sí, muchas veces. Varias veces me lo he preguntado porque me he visto en como usted ahorita que dijo 35, y dije, casi latina. ¿Oh, sí? Eso no me fue de ti, padre. Dije, sí me he preguntado eso, de qué es lo que... Muchas veces... Hemos escuchado esto, que en algunas veces nos preguntan, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Sí, es algo que casi todos lo hemos preguntado, o nos han preguntado. Y yo recuerdo que cuando yo tenía 20 años, yo decía, no, en 5 años, 25, ya voy a tener mi casa, voy a tener a mi esposa y voy a empezar a pensar en tener una familia. ¿Qué pasó? Llegaron a los 25 y todavía no tenía mi casa, ya tenía a mi esposa y tenía a mi primera niña, pero no tenía todavía lo demás. Y eso dije, bueno, hay chance. Sí, hay tiempo. Entonces, así se pasó. Y ahorita, cuando estaba estudiando este estudio, me hice otra vez la pregunta, como dice eso, ¿qué deseo para mi vida? Porque realmente necesito tener una meta, algo definido. Sí.
porque si no, me ganan los años, nos ganan los años, y al final de cuentas, los deseos que teníamos, lo que queríamos hacer, no lo hicimos. Y eso forma mucho lo que es la identidad. ¿Por qué? Porque uno necesita ser valiente. Sí, claro. Y tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero, voy a luchar por ello. Yo puedo hacerlo, sí puedo hacerlo. Y es ahí donde viene lo que es la autoestima. El autoconocerse, de saber, ok, realmente yo puedo hacerlo. Algo que una persona me dijo, si otros pueden, ¿por qué tú no? Claro. Todos podemos, todos tenemos cualidades, todos tenemos 2 manos, a menos que tenga a lo mejor una discapacidad, pues se entiende. Pero si Dios le ha dado dos manos, 2 pies, usted tiene la posibilidad de soñar en algo y lograrlo. Claro. ¿Por qué? Porque usted tiene esa identidad y dice, ok, yo puedo hacerlo. Pero qué importante es hacernos esta pregunta, porque de ello nos va a ser mucho de lo que vamos a hacer. Sí, creo que a veces la palabra identidad o quién soy, muchas veces ese tipo de preguntas las tomamos muy a la ligera, hermano. Pero este tipo como esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que deseo para mi vida? Usted lo mencionó ahorita. Es algo tan importante que nos conecta con nuestra misma identidad. O sea, cuando no tenemos una identidad bien clara y definida en nuestra vida, nos hace, como usted dice, cobardes, inseguros, sin sueños, y se nos van los años y llegamos al punto en que llegamos a 35. No, voy a poner una vez más esa edad. Llegamos a 35 y nos preguntamos, ok, ¿qué es lo que deseo para mi vida? Yo he escuchado infinidad de veces jóvenes o ya jóvenes casados y me han dicho, de aquí a 3 años. Yo trato de siempre estimular a la gente, ok, ponte sueños, ponte metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo te miras aquí? ¿Cómo te miras? Y una vez escuché a alguien me dijo, yo en 2 años me voy a comprar mi terreno, mi casa, voy a hacer eso en 2 años. Y yo cuando lo escuché dentro de mí, como decía, o sea, un milagro tiene que pasar, ¿no? Porque yo decía, él no sabe que en 2 años no va a poder hacer eso, ¿no? Pasaron los 2 años y bueno, ya se le fueron como 10 y no ha podido avanzar, ¿no? Pero todo es en base a que no tenemos nuestra identidad bien definida, ¿no? Pero las preguntas que vienen son como más fuertes todavía. La siguiente pregunta es que se hace comúnmente la gente que batalla de identidad es ¿hacia dónde me dirijo? Eso es algo como mucho más grande ya, ¿no? No solamente qué deseo para mi vida, pero ahora ¿hacia dónde me estoy dirigiendo? Sí. Y creo que este problema de identidad lo arrastramos desde nuestra pequeña edad hasta nuestra edad adulta y muchas veces hasta el día en que nos morimos, sin darnos cuenta que por falta de entender nuestra identidad, perjudicamos a nuestros seres que amamos. Sí, porque al final, un ejemplo, yo ya soy padre de familia. Usted es padre de familia. Y como padres de familia tenemos un pequeño rebaño que Dios puso en nuestras manos. Que estamos dirigiéndolos hacia algún destino. ¿Me explico? Sí. Esas criaturas que usted tiene chiquitas, las está dirigiendo ahorita. Tenga identidad definida o no tenga identidad definida, usted como padre las está dirigiendo hacia un destino. Eso pesa mucho. Sí. Eso es algo muy, pero muy fuerte. Eso pesa mucho. Por eso es que son preguntas que debemos de preguntarnos, ¿no? ¿Hacia dónde me dirijo? Tener una definición bien. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? Sí. ¿Por qué mamá y papá decidieron tener familia y nací yo? Hay tanto joven que no le encuentra sentido a la vida. No le entiende, no encuentra un por qué nací. Y hay tantísimo suicidio en jóvenes, adolescentes que no encuentran sentido a la vida. Que, es más, sienten que son un estorbo, que vinieron a ser un estorbo al matrimonio, especialmente cuando el matrimonio batalla, pelea y culpan. Por tu culpa tenemos al hijo, la hija nació, si te hubieras cuidado, si te hubieras protegido. Oh, Dios mío, ¿no? Sí. Son preguntas fuertes. ¿Qué piensa usted de esto? No, es algo que le quería comentar. Es un punto bien importante, ¿verdad? Porque cuando uno tiene bien definido su identidad, le encuentra un propósito a la vida. Definitivamente. Entonces, qué importante es saber que hemos sido creados con un propósito, cada uno de nosotros, y uno de ellos es ser feliz. Amén. ¿Verdad? Amén. Ese es uno de los propósitos por los cuales nosotros existimos, sea feliz.
Pero ¿qué pasa si no tengo una identidad definida? No sé para dónde voy, no sé por qué existo, no sé por qué estoy aquí, no sé qué va a pasar conmigo en 1 año, 2 años, no sé realmente. Muchas veces tomamos decisiones como dijimos hace ratito, por consecuencias, por lo que estábamos pasando. Y nos hizo llegar a un punto en el cual decimos, ¿pero por qué estoy aquí? ¿Dónde fue donde perdí mi horizonte? ¿Dónde fue donde perdí esa identidad? Y entonces, qué importante es saber quién soy y hacia dónde voy, por qué existo, porque déjenme decirle que en ese punto donde uno se pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? Es donde ya hay una alerta. Como usted lo dijo, hay muchos suicidios. ¿Por qué? Porque llegó esa pregunta. ¿Por qué? Y usted puso una pregunta aquí aún más fuerte. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera nacido? Tremendo, ¿no? Y esa pregunta realmente es algo que dice uno, híjole, es tremendo el saber que alguien llegue a preguntarse ¿qué hubiera pasado si no hubiera nacido? A lo mejor mis padres hubieran sido felices. A lo mejor no estuviera, no sé, batallando. Pues ciertas cosas que pasan en nuestras vidas nos orillan en veces. Pero qué importante es saber que si uno identifica lo que uno es, que realmente no es un error, que realmente hay un propósito para ti, tienes un propósito de ser feliz, de seguir adelante, de hacer tu vida. No es un error solamente el hecho de estar aquí. Entonces, qué importante es saber eso y hacérselo saber. Si usted conoce a una persona que está pasando por una crisis de identidad como esta, a este punto son focos rojos que están diciendo, tengan cuidado, porque el siguiente paso es donde dejan completamente de existir. Entonces, es importante entender eso. Sí, definitivamente, por eso decíamos anteriormente, o cuando empezamos, ¿no? Cuando hacemos la pregunta, ¿quién soy yo? Es una palabra pequeña, pero pesadísima, que lleva aún a problemas de suicidio. El muchacho no saber quién es, a dónde está, por qué nació. Y la pregunta última que pusimos allí, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera nacido yo? Sería a lo mejor, como usted decía, papá, mamá fueran más felices, quizás estuvieran más, no hubiera provocado tanto problema, todo eso. Y optan por quitarse la vida prácticamente, ¿no? Porque nunca pudieron encontrar su identidad y entender que Dios, fíjese lo que dice la palabra de Dios, y eso es parte del estudio. Yo no sé, no, eso es muy largo, no sé, yo nomás hablo por fe, pero la palabra de Dios es tan rica y aún habla de eso. Dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Estoy hablando un poco de lo de la semana que viene, si es que podemos llegar a ese punto. Entonces, esa persona que no encuentra su identidad, que se siente infeliz, que se siente que es un estorbo, que no hay un propósito para su vida, ¿qué hubiera sido si yo no hubiera nacido, si no existiera? Es lo que se aplica a la palabra de Dios. Satanás vino para quitarte toda felicidad, que te sientas infeliz, que te sientas que no sirves para nada, que te sientas que eres un estorbo, que te sientas que tú eres la causa de la desgracia de alguien más. Pero del otro lado, Cristo dice, pero yo he venido para que tengas vida. Amén. Entonces, cuando empezamos a entender nuestra identidad espiritual en Dios, le damos una bofetada al diablo y entendemos que humanamente, emocionalmente, me quiere destruir. No quiere que yo descubra quién soy yo, porque una vez descubriendo quién soy yo y entendiendo la finalidad o el propósito de mi vida, le encuentro sentido y me doy cuenta que yo puedo gozar de una felicidad que no me la ofrece el mundo ni el diablo, me la ofrece Dios. Amén. ¿Me explico? Sí. Entonces, vamos a seguir allá adelante. No sé si ya ni leímos aquí los comentarios, pero bueno, dice... en ese tiempo la sociedad y el gobierno quieren poner la entidad a nuestros hijos y aún a los adultos. Todo lo que están levantando en las leyes y el derecho es para imponer en aquellos aquí me pierdo, que ellos quieren que seamos y no lo que en verdad queremos ser o somos. Lo estamos viviendo ya.
en lo que está enseñando en las escuelas y los padres, si tienen derechos y verdades. Y bueno, es un comentario que pusieron. También ahora ya no saben si son hombres, mujeres, mixtos. Bueno, es lo que estábamos hablando anteriormente. Dejamos que la sociedad nos etiquete prácticamente, ¿no? O tomamos una identidad de acuerdo al entorno con el cual estamos moviéndonos. La hermana Briana dice, qué fuerte, pero cierto y necesario. Amén, gloria a Dios, qué tema tan tremendo y tan verdadero. Amén. Déjenme seguir leyendo un poquito más, que no sé si quiere compartir algo más. No, Ok, voy a leer aquí. Dice la siguiente parte de nuestro estudio, dice, ahora la crisis de identidad es algo que todos en algún momento nos toca pasar, hemos pasado o estamos pasando. Probablemente alguien que está escuchando ahorita está pasando por un momento de no identificar quién es o el propósito de su vida. O estamos pasando. No solo es un problema de la adolescencia, aunque cabe mencionar que esa etapa de la vida es donde más se batalla. También cualquier adulto puede sufrir un trastorno de identidad, especialmente cuando está pasando por un momento difícil. O sea, prácticamente podemos estar, por eso lo necesario, la conexión con Dios, hermano. Por eso la identidad espiritual es tan importante. Eso es como la base de todo, prácticamente, la identidad espiritual. Porque a veces decimos, bueno, yo sí sé dónde voy, yo sí sé lo que quiero, yo sí sé el propósito por el cual nací. O sea, no nos comparamos con un adolescente. Y en nuestra edad adulta aparece una desgracia que mueve las bases. Es como un terremoto que viene y mueve el fundamento. Y ese fundamento empieza a sufrir problemas y empieza a haber craqueaduras. Empieza a hacerse crack por todos lados, ¿no? Así son las emociones del ser humano cuando pasa un problema de identidad por algo que está pasando en el momento. Por ejemplo, cuando a alguien lo despiden del trabajo. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó muchas veces. Me daban mis 2 cheques y yo decía, ok, ¿qué voy a hacer? Tenía a Dios, confiaba en Dios, conocía un oficio. O sea, si yo reanalizaba las cosas, yo sabía, ok, yo tengo toda la capacidad para agarrar otro trabajo. Tengo a Dios de mi lado, tengo un conocimiento de un oficio, conozco otros lugares. Pero cuando me daban mis 2 cheques, realmente lo digo con sinceridad, yo temblaba, decía, híjole, ¿y qué si no encuentro trabajo rápido? ¿Y qué si llega la renta? ¿Y hay que comprar mandado? O sea, como que es movido nuestro fundamento que sentimos que está seguro y nos hace perder nuestra identidad de seguridad de quiénes somos y de que tenemos un destino ya definido de parte de Dios. Cuando viene una pérdida en la familia, un divorcio, llega el problema, la incertidumbre, ¿qué va a pasar con los hijos, conmigo como mujer, conmigo como hombre? ¿Qué va a suceder? Otro ejemplo, un ser amado fallece, ¿no? De repente me muero, ¿no? Chepina, prepárate. De repente me muero, ¿no? Se encuentra la persona, wow, la persona que estaba a un lado de ella por 35 años ya no está. La persona que estaba con ella con 35 años y que se encargaba de todo lo que ella no se preocupe de esto, desapareció. Mueve las cosas, ¿no? Puse como también aquí el cambio de vida, hermanos. Eso está tremendo, ¿no? ¿No? Llega la mujer en su cambio de vida, la menopausia. Llega en el hombre la andropausia, hermanos, ¿no? Usted fue un hombre bien formal siempre, bien educado para hablar, hermoso para expresarse, desarrollar un tema, pero le llegó la andropausia al hermano, mira nada más. Se convirtió en un ogro. No, sí. O de otra cosa. Tiene 55 años y empieza a doblarse las manguitas para acá arriba, quiere que los músculos le crezcan, el pecho lo empieza a sacar más afuera. La gorra se la pone al revés. O sea, estamos tratando, es algo que da risa, pero eso en realidad trastornó nuestra identidad y estamos por el cambio de vida tratando de adoptar otra identidad que mañana la vida te va a dar una bofetada y te va a sentar en la base que debes estar sentado. Te vas a dar cuenta que no eres el joven de 18 que piensas y crees que eres. O en la mujer viceversa. La mujer empieza a sentirse fea,
que ya no es atractiva, empieza a llorar y a llorar y a llorar. Entonces son cambios que vienen y mueven lo que es nuestra identidad, lo que somos, lo que somos como algo bien definido delante de Dios, lo mueve eso, porque son etapas en la vida que llegan y quieramos, y no, por eso decía yo, nuestra identidad con Dios, nuestra conexión con Dios es la base de que permanezcamos con una identidad sólida aquí en lo emocional, que tengamos los pies bien plantados en la tierra en cualquier circunstancia de la vida, que entendamos que Dios es la base de todo, porque cualquier cosa que pueda aparecer, si estamos agarrados de la mano de Dios, eso nos va a ayudar. Bueno, eso es parte del tema que viene, ¿no? Pero ¿qué piensa de eso, hermano, usted? No, amén, estoy completamente de acuerdo en eso, y hay un punto importante, amén, que en lo personal pienso que cuando una madre pierde a un hijo, eso es muchas veces la madre toma una identidad de culpabilidad, o el padre puede tomar un sentimiento, una identidad de culpabilidad, porque dice, pude haber evitado que saliera ese día, pude haber evitado que hiciera esto, entonces, y se empiezan a culpar y a culpar y a culpar, y hacen que esa identidad de culpabilidad los abrace, y al final se tornan en eso, en yo soy el culpable, o empiezan a culpar a alguien más, y es ahí donde hay problemas, donde si nosotros no nos ponemos sabios y alertas, vamos a causarle daño a nuestro entorno, a las personas que están con nosotros, y es importante saber que nada de lo que pasa que está fuera de nuestro alcance es culpa de nosotros. Nosotros no tenemos el control de todo. Algo que escuché también es acerca de que muchas veces uno tiene el sentido de ser perfecto en todo y quieres que todo sea perfecto. Eso. Y eso es un problema grande, y le compartía a una persona que decía, no es tanto el problema de querer ser perfecto o de buscar la perfección, sino tu intolerancia por la imperfección, porque es ahí donde tienes problema con alguien más y contigo mismo, porque al final de cuentas nadie somos perfectos. Entonces, qué importante es saber que ni él es perfecto, ni ellos tienen culpa, ni yo tengo culpa, solamente hay que vivir la vida con un propósito, y eso hay que remarcarlo. Vivamos con un propósito, vivamos con una identidad, y que sepamos nuestro propósito, y nos va a ayudar a ser felices, que es lo que todos deseamos. Todos deseamos ser felices. Entonces, mi consejo solamente es eso, de que sean felices, busquen el propósito, redefinan su identidad si lo tienen que hacer, o definan su identidad, porque realmente debemos de profundizar en este estudio de qué es realmente lo que soy yo, a dónde voy. Amén. Entonces, es importante que aprendamos esos conceptos. Sí, definitivamente son ejemplos bien profundos, bien fuertes, y creo que entre más hablamos, más aparece en nuestro cerebro cosas, ¿no? Ahorita usted estaba hablando de la perfección. A mí, yo lo confieso, hermano, yo soy ese tipo de persona que, oh, Dios mío, yo he trabajado en mi misma persona, hermano, trabajando en mi misma persona, porque yo sé que no tiene la culpa la demás gente de no dar lo que yo espero, se podría decir, porque ni yo mismo lo puedo dar. Pero no sé, creo que es parte de lo que hablamos anteriormente. Adoptamos fragmentos de alguien más y lo hacemos parte de nosotros, porque la identidad es parte de lo que, o tornamos nuestra identidad en base al entorno de donde estamos. Y yo trabajé con ciertos patrones que buscaban la perfección. No sé si como patrones querían quedar bien ante la compañía, ante los patrones, ante los más grandes, pero buscaban perfección. Esta pared no puedes... en la construcción, una pared de 10 pies de altura, un cuarto que esté desplomeado, un cuarto de pulgada, no es nada. Pasa, nadie dice nada. Para mí no puede ser eso. Para mí plomear es cero, está perfecto eso, ¿no? Entonces, cuando yo tenía trabajadores que estaban al lado de mí trabajando y miraba que las cosas no las hacían como, yo me frustraba, hermano, y yo venía así de, no, tienes que hacerlo bien, córtala de nuevo, braceala de nuevo, plomeala de nuevo, que quede bien, porque esto no está bien. Pero al último me doy cuenta que era, mirando el estudio, nos damos cuenta que es un problema de falta de tolerancia y de entender a la gente, que no toda la gente mira las cosas como tú las miras, ¿no?
mientras la perfección a mí me hace feliz, a alguien hacerlo de esa forma lo hace también feliz. Y no tengo yo ningún derecho de quitarle su felicidad de usted porque usted tiene su propia identidad como persona, ¿me explico? Amén. O sea, yo no puedo forzarlo a usted que usted sea como yo. Y es lo que pasa muchas veces en los hogares. Los padres quieren que los hijos sean como ellos o como fulano de tal. Si te parecieras al hijo del vecino, si te parecieras al esposo de la vecina. Sí. Oh, es un problema tremendísimo eso, ¿no? Pero bueno, estamos allí. No sé dónde estamos en el tiempo, pero nos dicen, ya, oh, Dios mío. Hermanos, la verdad es que, discúlpenos, se nos fue el tiempo. No tenemos aquí en el teléfono la hora. Nos hicieron una seña por ahí hace un rato. Pero es tan profundo lo que estamos hablando, es tanto que aparece, que podemos compartir, que se nos ha ido el tiempo, hermanos. Les pedimos disculpas y también les agradecemos a todos los que han podido participar, dando su comentario. De repente, si usted puede compartir este video, realmente nuestro estudio de lo que es la identidad básica de lo que son las emociones, llegamos prácticamente nada más a la mitad, se podría decir. Hay mucho más que podemos hablar, pero bueno, quisimos ir por lo más básico, hermanos, lo más superficial, lo que nos puede ayudar a hacer cambios inmediatos para que podamos ser más felices, como usted lo dice. La semana que viene, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de la identidad espiritual. Eso es algo muy necesario, muy bueno. Eso nos mete a la palabra. Yo cuando entro a la palabra, yo me gozo, hermano. Yo me siento que entro en lo que me da placer a mí, ¿no? Entonces, la semana que viene vamos a hablar acerca de la identidad espiritual. Usted habló un punto hace rato, lo voy a poner entre paréntesis. Lo dijo y apareció allí, pero parte de nuestra identidad es eso, que a veces somos cobardes o somos inseguros. Y Dios, ¿qué fue el mensaje que le dio a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces eso es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. La cobardía ante Dios no debe de existir. Bueno, Dios me los bendiga. Gracias, hermanos, les amamos. Nuestro hermano Gilberto se va a despedir también. Dios me los bendiga mucho, hermanos. Hermanos, ha sido un privilegio y un honor el estar aquí con ustedes compartiendo este estudio. Les invitamos para que la próxima semana nos acompañen. Y igual el tema es muy apasionado, es apasionante si uno se mete más y más y más. Y hay mucho que se puede sacar, pero la próxima semana los esperamos a la misma hora a través de nuestras redes para que compartan este estudio, este video y para que inviten a alguien más y sea parte también de esto. Amén. Me despido de ustedes. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Amén.